programa Muévete y Aprendes de la Municipalidad de Cartago. Hoy mi persona, Daniel Ramírez González, y el compañero Andrés Carvajal Abarca, les vamos a hacer la presentación de dos herramientas que son muy populares en este momento y que básicamente sirven para realizar encuestas, exámenes, comentarios y hasta para jugar un poco en casa. Entonces, voy a darle la palabra a mi compañero Andrés para que se presente y después vamos a empezar propiamente con el tema. Adelante, Andrés. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Carvajal. Yo soy encargado de la biblioteca digital. Espero que le saquen mucho provecho a la explicación de hoy de dos formas de hacer formularios o encuestas eh, que dependiendo de los gustos de cada persona puede escoger y son de manera gratuita. Entonces, eh, comenzamos y ahí vamos a ir respondiendo preguntas al final de la capacitación. Perfecto, Andrés. Bueno, como bien lo acaba de decir el compañero, vamos a trabajar con dos herramientas. Una es Microsoft Forms y la otra es Google Forms. Como bien lo dijo Andrés, las dos herramientas son gratuitas, ¿verdad? Cada quien escoge la que mejor le guste y la que mayor se adapte a sus necesidades. Voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿Ok? La primera que vamos a presentarles es Microsoft Forms, ¿verdad? Como lo acabamos de decir varias veces, es para hacer formularios, ¿ok? Microsoft Forms es una herramienta que sirve para hacer encuestas, formularios, compartirlas con estudiantes, padres, compañeros, etcétera. Es una herramienta totalmente gratuita que se puede acceder desde esa dirección que tenemos ahorita en pantalla, ¿verdad? Para iniciar un cuestionario, es necesario contar con una cuenta de Microsoft Office 365, la cual es gratuita. Si ya ustedes utilizan Teams, utilizan Word en nube, Excel en nube, tienen acceso a esta herramienta de manera gratuita. Las flechas sirven para desplegar las diferentes opciones para irlo mostrando. Después vamos a escribir el título del cuestionario que se desea. Después de esta parte comenzamos a agregar las preguntas. De hecho, tenemos esos tipos de preguntas que se muestran ahí en el cuestionario. Y la herramienta tiene una gran versatilidad, es muy ágil y lo vamos a hacer con la siguiente demostración. Ok. Entonces, para empezar, necesitan entrar a su cuenta de Office 365 y localizar este botoncito que se llama Forms. Como les dije, si tienen Things, van a tener Forms. Entonces, una vez que ustedes le dieron clic sobre el botón de Forms, va a desplegárseles esta pantalla. En nuestro caso, y para este ejemplo, vamos a trabajar un formulario completamente nuevo. Entonces, le damos al nuevo formulario. Ahí automáticamente se nos carga. Como dijimos hace un momento, le vamos a poner un título a nuestra presentación, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle demostración, Municipalidad de Cartago. Como pueden ver, él automáticamente nos va mostrando los errores que se cometen para que nuestra encuesta no lleve errores ortográficos, ¿verdad? Aquí ponemos una pequeña descripción del formulario, cuestionario que vayamos a hacer. Entonces vamos a ponerle demostración de Microsoft Form. Nuevamente, si escribimos algo mal, él nos va a decir, ¿verdad? Podemos cargar una imagen en nuestra carpeta, ¿verdad? Podemos buscar algo, automáticamente desde internet se nos va cargando. Y ahí está tomando la imagen de internet y la está amoldando a nuestra encuesta. Muy bien. Vamos a agregar la primera pregunta. Y tenemos estos tipos de preguntas. Tenemos opciones, tenemos la parte de texto, la parte de calificación, la parte de fecha
Y aquí tenemos algunas otras, que es una de clasificación, una de linker, que es como para ordenar, la otra para cargar un archivo, y por supuesto esta para dar un puntaje a cierta calificación. En nuestro caso vamos a elegir primero la opción que dice opción, valga la redundancia, entonces le presionamos acá y aquí digitamos la pregunta. Entonces podemos poner, la primera consulta en nuestro caso sería, ¿cuál es su color favorito? ¿Verdad? Ok, aquí en las opciones automáticamente se nos pone, ¿verdad? Blanco, azul. Aquí podemos agregar otra opción, rojo, y también podemos agregar la opción otra. Y para digitar, muy bien. Hasta ahí, entonces ya la pregunta queda así, ¿verdad? Aquí podemos ponerle que la respuesta sea obligatoria, que pueda responder varias veces en esa pregunta, ¿ok? Y ahí ya tendríamos la primera. Vamos a hacer otro ejemplo con la parte de texto. Y, por ejemplo, ¿cómo mejoraría usted el cantón de Cartago? Este que escogimos es de texto, entonces obviamente se va a llenar con un texto. La pregunta es obligatoria, la respuesta es larga y aquí tenemos otras opciones. Si queremos agregarle un subtítulo a la pregunta, ahí le ponemos algo más. Si queremos ponerle restricciones, que la respuesta tenga tanto espacio y demás, o si queremos agregarle una ramificación que quiere decir que lo lleve de una pregunta a otra. En este caso, como es la primera capacitación, vamos a brindarles primero una capacitación un poquito más light, por llamarlo de alguna manera, y después en una segunda etapa, en una segunda parte de esta capacitación, vamos a entrar en ese tipo de detalles. Otra de las preguntas sería una calificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calificaría la labor de la Municipalidad de Cartago con las capacitaciones? ¿Verdad? Igual, es como trabajar, como pueden ver es relativamente simple. Aquí tenemos las estrellas, podemos tener hasta 10 estrellas y diferentes símbolos, si podemos un número, si queremos estrellas, igual acá, subtítulos y demás. Muy bien, igual este simbolito significa insertar un dibujo. Bien, entonces ahí ya nos quedó. Vamos a agregar una de fecha, ¿verdad? ¿Cuál es su fecha de cumpleaños? Igual, este es un formato fecha. Ahí dice día, mes y año, la respuesta obligatoria, los mismos que conversamos anteriormente. Como pueden ver, es demasiado fácil. Vamos a agregar uno nuevo, qué sé yo, vamos a agregar uno de carga de archivo, ¿verdad? Aquí, bueno, hay una carpetilla que se llama OneDrive, ¿verdad? Le damos a aceptar. Y aquí vamos a poner, no sé, cargue o, sí, adjunte, más bien sería adjunte una foto de, de un problema. Bueno, vamos a ver. Adjunte una foto de cómo le gustaría que fuera la remodelación de Plaza Mayor. Ahorita que la municipalidad está promoviendo esta remodelación, ¿verdad? Como parte de las actividades de Bicentenario. Entonces, en este caso, por aquí yo tengo una imagen que descargué hace un momento, ¿verdad? Entonces me vengo aquí, me vengo a la parte de imagen. Ahora cargué una de internet. Ahorita voy a cargar una desde mi computadora. Esta ya es mi computadora. Yo bajé esta de internet. Le voy a dar cargar. Las imágenes intenten que
que vayan más o menos con la pregunta que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Ok, no sé. Bueno, podemos repetir una de opciones. ¿Le gustó la encuesta? Y aquí le vamos a poner sí, opción 1 sí, y opción 2 no, ¿verdad? Okay, muy bien. Aquí podemos agregar y que las respuestas sean obligatorias. De esta manera, hemos terminado la encuesta. Como pueden ver, es relativamente fácil, sencillo. Ahora, aquí hay una parte que dice temas. Entonces, nosotros podemos ponerle el tema que nosotros queramos, ¿verdad? Ahí los pueden ver. Vamos a irlos pasando. Vamos a dejar este, que es como de ciudad, ¿verdad? Igual se pueden personalizar aquí, pueden juntar uno de su computadora, uno hecho y demás. En el caso de nosotros vamos a dejar uno hecho, ¿verdad? Aquí está la vista previa de la encuesta, así quedaría. Entonces, ustedes la pueden ver, cómo la llenan, cómo mejoraría el cartón de Cartago, no sé, ¿verdad? No sé. Eh, podemos poner ahí, todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo calificaría estas capacitaciones? Entonces podemos poner las estrellas que nosotros queramos. La fecha de cumpleaños. Aquí adjunte una foto de cómo le gustaría que quedara el parque. Entonces le damos aquí cargar. Nos despliega eso y adjuntamos la foto, ¿verdad? Una foto adicional. ¿Le gustó la encuesta? Sí. Y aquí le damos enviar. Y como pueden ver, eso fue todo. No tuvimos que tirar ni una sola gota de código de programación. Se puede ver en la computadora y en la parte móvil. Y aquí está el botoncito mágico que es compartir. ¿Cómo y con quién lo compartimos? Ok. Entonces, acá está que los pueden compartir con las personas de la misma organización, con personas específicas que la puedan responder y con las personas que tengan este vínculo. Entonces, las personas que tengan este vínculo van a poder, ustedes se lo envían por correo, por Facebook, lo publican en su página web, donde sea, y automáticamente las van a poder responder. Entonces, básicamente así es como se comparten, ¿verdad? Acá ya vamos a tener las respuestas. Vean que toda la herramienta lo hace automáticamente. Que hay una respuesta, duré 51 segundos respondiéndole, aquí está el estado, ¿verdad? Lo puedo abrir en Excel y exportar. Aquí está el color favorito, que en este caso yo puse el azul, ¿verdad? ¿Cómo mejoraría Cartago? Hay una respuesta, que está bien. ¿Cómo calificaría la labor de la Municipalidad de Cartago? Ahí hay 5 estrellitas. La fecha de cumpleaños. ¿Cómo se llama? El archivo que se adjuntó con el nombre de la persona y si le gustó la encuesta. Ahí está. Toda esta información la podemos transferir a un Excel, el cual se va a ver acá, reflejado. Y después cuando lo despliegue, entonces ya yo tengo ahí condensada toda la información. Como pueden ver, que se recopila, perdón, espacio por espacio. Entonces, como pueden ver, es una herramienta relativamente sencilla. Como les decimos, es una herramienta gratuita. Si tienen una licencia de Office 365, van a tener un poquito más de funcionalidades. Si no cuentan con ella, es una herramienta va a ser un poquito más limitada. Pero en síntesis, esta es la herramienta de Microsoft Form. Ok, ya aquí vamos a refrescar para que observen cómo se cargó la herramienta. Aquí está, demostración de la Municipalidad de Cartago. Y 2 o 3 o 4 más de las que yo tenía, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mostrarles esta que nosotros hicimos para Seana. Aquí había 2 respuestas, aquí es un poquillo más gráfico, ¿verdad? Pero como pueden observar y ver, valga la redundancia, es una herramienta que es sencilla de utilizar, está fácil desde sus propios equipos, desde este link
ustedes pueden comenzar a gestionar las encuestas que ustedes quieran. Y básicamente, y a grandes rasgos, esta es la licencia o la herramienta de Microsoft Form. Como pueden ver, es algo que explicamos relativamente rápido. Aquí sería crear la sesión, ¿verdad? De Microsoft Office 365. Y si no, aquí pueden crear una. Y de esa manera acceder a esta parte. Entonces, voy a darle la palabra a mi compañero Andrés para que él les explique un poquito más de la segunda herramienta. Entonces, adelante, Andrés. Sí, claro, vamos a ver. Hay algunas diferencias con respecto a la utilización de las dos herramientas, pero que ahorita les vamos a ir compartiendo. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok, empecemos. Este de Google Forms es una herramienta muy parecida a lo que explicó el compañero Daniel. ¿Qué es lo único que ocupan? Tener un correo de Google. En este caso, el correo de Google es Gmail. Entonces aquí, si ustedes ven, está ingresado en mi correo personal de Gmail. Y aquí, en todos estos puntitos, ahí lo que dice es aplicaciones de Google. Entonces, con aplicaciones de Google, tiene todo esto, My Business, cuenta, YouTube, el Play Store, noticias, este que es muy parecido a, a Teams o a Zoom, que es el meeting de Google, y al puro final vienen, bueno, documentos, hojas de cálculo de Google, entre otras cosas, el chat, que ahora se llama Hangouts, Classroom, entre otras. Y aquí está formularios. Yo le doy a dar un clic a formularios. Esto se guarda en Google Drive. Entonces, eh, ya por default, Google me da varias opciones. Si yo quiero información de contacto, si quiero registro para obtener datos, para una evaluación de un curso, una confirmación de asistencia, inclusive ahora que todo se hace digital, invitación a una fiesta, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Este de aquí, que es el de información de contacto, ya Google o Google Forms me tira la información. Que igual yo puedo editar. Vean que aquí hay un menú que se va desplazando según la pregunta que yo tenga o según la pregunta que yo vaya a escoger. Si quiero editar, aquí arriba cambio el nombre y le pongo ahí, no sé, prueba. Al igual que el otro, tenemos aquí preguntas, respuestas, como ven están en cero, información del contacto, puedo cambiar el título de la empresa, por ejemplo. Descripción del formulario, en este caso, en descripción del formulario, puedo decir para qué sirve, por ejemplo, este formulario. Sirve para conocer los datos de contacto de la empresa, por ejemplo. ¿Dónde trabaja? Si ustedes ven, este es el título. Aquí donde está esto del nombre, yo puedo escoger qué tipo de pregunta quiero, el título de la pregunta, puedo poner nombre y apellidos, y dos apellidos, que es importante también, por ejemplo. Si yo quiero una respuesta breve, un párrafo, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, Google me escoge el tipo de respuesta. Ahorita lo vamos a ver. Respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, una lista desplegable, que en este caso es una respuesta breve, lo que ocupamos, carga de archivos, entre otras. Por ejemplo, si yo quisiera aquí decirle a la persona que adjunte su cédula, la fecha, la hora, entre otras. Entonces, nombre y dos apellidos.
Aquí puedo, por ejemplo, para no estar escogiendo preguntas, y digamos que yo voy aquí a meter otra pregunta igual, nada más le doy duplicar. Y abajo él me va a poner una igual donde nada más le voy a cambiar el título. Entonces, aquí respuesta breve, nombre, apellidos y le pido también que sea obligatoria. Siempre en cualquier programa donde vengan puntos es porque hay más opciones. Entonces es descripción o validación de respuesta. Entonces, nombre y apellidos. Ahora, esta fue la que yo copié de arriba. Entonces yo aquí, qué puedo preguntar? Por ejemplo, la edad. Google me pone respuesta breve. Obligatorio. Seguimos. El correo electrónico también quiero que sea obligatorio. Y solo pueden contestar si tiene formato de correo. La dirección, que por ejemplo yo puedo poner aquí, vean que Google me pone en este caso párrafo. Por ejemplo, ya lo da por default. Pero si yo aquí le pusiera nombre, otra vez, tendría que escoger o él me escoge la parte de respuesta breve. En este caso le vamos a poner dirección exacta. Además, bueno, está la parte de número de teléfono, está la parte de comentarios. Esta también quiero que sea obligatoria. Prácticamente es el mismo llenado de lo que explicaba el compañero Daniel. Si yo quisiera agregar otra, por ejemplo, si quisiera agregar una entre estas dos, yo me posiciono sobre esta y le doy aquí un más y él me va a agregar otra pregunta. Por ejemplo, eh, ¿qué podemos preguntar? ¿Cuántas veces visita la empresa? Al mes. Entonces yo aquí puedo ponerle que quiero que sea opción múltiple. La opción uno de 1 a 5 veces. Eh, Puedo ponerle también agregar imagen. Opción 2. Vean que si yo le doy un clic aquí a donde dice agregar opción, de una vez me la agrega. Entonces puedo ponerle de 6 a 10 veces. Y por ejemplo, nunca. Eh, ¿Ven? Entonces, todo esto sirve, ¿para qué? Para recopilar información. Digamos que aquí lo más importante, hay dos pasos. Primero, que la gente o las personas a las que yo quiera llegar me den su opinión y yo, la segunda parte importante para mí sería recopilar esa información. Entonces, así como el otro formulario, este también tiene vista previa. Entonces, así es como lo va a ver la gente. Este formulario sirve para conocer los datos. Y aquí me explica, donde hay un asterisco, quiere decir que es obligatorio. Entonces, él no lo va a dejar terminar de llenar la información porque hasta que yo llene todos los campos obligatorios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí está lo de la parte del formulario. Venimos también a ver la parte de cómo comparto yo este formulario. Aquí está la parte de obtener el vínculo del prellenado, crear una copia, la parte de complementos, preferencias, entre otros. Entonces, si ustedes ven, yo me puedo devolver, ya este prácticamente está hecho. Si yo quiero enviarlo, le voy a dar enviar. Y aquí está lo mismo que vimos con el compañero Daniel. Quiero recopilar correos electrónicos, quiero enviar por correo electrónico. Esto de recopilar correos electrónicos es muy importante porque aquí yo podría
tener mi propia base de datos y estarles mandando información de ventas, de cursos, entre otras cosas. Poner correos electrónicos de a quién se lo quiero dirigir o copiar el enlace. Esto también es muy importante. Siempre nos va a dar un vínculo o un hipervínculo o una dirección grande. Aquí yo la puedo abreviar. Pues yo llego y copio y ya puedo enviar por WhatsApp, por Facebook, por Messenger y por cualquier herramienta de comunicación. Inclusive aquí, compartir el formulario a través de Facebook y de Twitter. Entonces, ¿qué sigue? Las respuestas. Vamos a ver una diferencia que tiene con el Microsoft Forms. Vamos a devolvernos y vamos a utilizar uno que yo ya haya hecho, por ejemplo este. Aquí ustedes van a tener todos los formularios que han utilizado. Este, como ven, tiene 11 respuestas con sus respectivos gráficos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? O sea, que les grafica todo. Aquí yo puse las edades. Aquí ustedes pueden agarrar y hacer esto se hizo con una respuesta corta. Pueden agarrar y poner una lista y que diga de 20 a 30, de 31 a 40, y se hace un gráfico más pequeño. Toda la parte, digamos, de aquí lo que yo quise preguntar, de cuántos tenían teléfono móvil, o en este caso fue que pusieran el teléfono móvil, si sabe utilizar la computadora, todas las 11 personas la saben utilizar, si utilizan Word o PowerPoint, ahí está toda la parte de gráficos. Si a las personas, esto era para un curso de Excel, si una prueba, si les gustan las matemáticas, que en Excel es muy importante, yo puedo verlo así. Inclusive puedo copiar el gráfico y llevármelo a Word o llevármelo a PowerPoint. Entonces eso es una parte importante. Y la gran diferencia que tenemos con el Microsoft Forms es esto. Yo puedo también descargar para Excel. Les voy a enseñarles algo, una diferencia con eso. Cuando yo lo descargo para Excel, él me va a abrir aquí y me lo descarga así. Si ustedes vieron en el Forms de Microsoft, él me lo descargaba ya con cada casilla y con un hipervínculo. Cuando ustedes, la mayoría de base de datos, se los descarga así, él delimita las columnas por una coma. Entonces yo lo que tengo que venir a seleccionar, o sea, nosotros vemos que ahí está de la A a la Q. Entonces lo único que tengo que hacer es estirar hasta la última palabra y vemos que toda la información solo está en la A. Voy a volver a devolverlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para separar toda esa información que me llegó del Google Forms? Yo vengo, señalo la A, señalo el texto y en la parte de datos, aquí está texto en columnas. Entonces yo le voy a decir que la información está delimitada por una coma. Entonces, cuando le dé siguiente y finalizar, me lo separa. Pues vean que ahí tengo la misma información, solo que en la parte de Google Forms, que es gratuito solo con una cuenta de Gmail, yo lo tengo que separar. Pero se hace así de una manera fácil. Yo tengo, ahí tiene, digamos, el tiempo en el que lo realizó, el nombre completo, la parte de la edad, teléfono, las preguntas. Y ahí está. Digamos que eso es prácticamente para lo que sirven los formularios, ya sea el de Microsoft o ya sea el de Google. Aquí lo importante es la recopilación de la información. Eso es lo que se vuelve importante. Entonces, yo tengo que diseñar qué preguntas quiero según las respuestas que quiero obtener. Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que analizar antes de hacer el formulario. Entonces, prácticamente esa sería como la explicación de mi parte. Vean las dos diferencias que hay entre los formularios que prácticamente
es nula, nada más esta parte de cómo lo exporto yo a Excel. Entonces, no sé si pasamos a la parte de preguntas. Daniel, ¿ya tienes alguna pregunta de Facebook vista? Vamos a ver. Bien, Si quieres colocar la cámara. Muy bien. una de las preguntas que nos hacen, Andrés, es que si toda la información se puede exportar también a un PowerPoint. Sí, claro, donde yo les estaba enseñando ahí que se puede copiar el, voy a volver a compartir pantalla. Aquí, sí se observa, Daniel. Sí, ahí se observa. Yo nada más vengo y copio aquí el gráfico. Si ustedes ven, la mayoría de herramientas de Google y Microsoft, si con solo que yo ponga el mouse ahí, ahí me dice copiar gráfico. Entonces yo estoy copiando el gráfico y me lo llevo y lo copio y lo pego en PowerPoint. Entonces eso es lo que tendrían que hacer nada más. Ok, perfecto. También nos preguntan que si ambas herramientas se pueden publicar a través de Facebook o WhatsApp. Ani, voy a contestar yo primero la de Microsoft Form, ¿es correcto? Simplemente copiando el link o hipervínculo, ya sea en Facebook o en WhatsApp, después del texto, ahí lo van a poder accesar. Andrés. Sí, claro, digamos, ahí donde yo le doy enviar el formulario, ahí lo tengo en la pantalla, aquí está todo. A veces lo más fácil es copiar el link y abreviamos la URL o el hipervínculo, copiamos y listo. Y si no, aquí está para copiar, para compartir en Facebook. Pero a veces cuando yo lo comparto en Facebook no me deja escribir. Entonces lo mejor es copiar el vínculo y voy, hago la publicación en Facebook y después de hacer la publicación, pego le doy aquí copiar, ya dice que se copió en el portapapeles y voy y lo pego en Facebook después de la descripción. ¿Qué descripción? Por ejemplo, si tengo una página de Facebook y digo, mira, es que esta es la página de la biblioteca digital y queremos ver el índice de satisfacción de los cursos o queremos ver qué cursos quieren ustedes que traigamos a la biblioteca digital. Después de eso, copio y pego este vínculo. Vamos a ver si los compañeros nos pasan alguna otra, un segundito. Aquí es importante tal vez, mientras vemos si hay más preguntas, que muchas veces estas herramientas son de entrar, dedicarle un ratito, explorar las opciones que se nos presentan y ir haciendo a prueba y error, ¿verdad? Recordar que son gratuitas, no tienen ningún costo y en un ratito que tengamos ahí libre en la casa, las podemos comenzar a implementar. También nos preguntan que una vez que fueron publicadas las herramientas, si se pueden hacer modificaciones. Sí, claro. Ok, Sí, sí, lo que sí, sí, adelante. se hacen modificaciones, pero tiene que volver y copiar bueno, ya el link estaría copiado. Digamos, lo que pasa es que si haces modificaciones, ya le quedan unas respuestas. Entonces tendría que volver a enviar el link o volver a compartir en Facebook con esas modificaciones que hizo. Correcto, pero como las herramientas, o sea, las encuestas son por ustedes, efectivamente pueden hacer las encuestas, pueden hacer las modificaciones que ustedes deseen en el momento en que deseen, pero no es recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es que ustedes, una vez que comiencen a compartir los hipervínculos, ya, ¿cómo se llama? Ya tengan la encuesta definitiva, porque si no se les van a dar diferencias en el total de las encuestas. Este, ¿Por cuánto tiempo quedan activas? Por el tiempo que ustedes las guarden y las eliminen. Ustedes pueden mantenerlas ahí N años, 2, 3 años, 4 años, o igual pueden cerrarlas y eliminarlas cuando ya las quieren. Entonces, en ambas herramientas funciona así. Dependerá de ustedes del tiempo y del espacio en ambas nubes que quieran mantener.
Ok, yo creo que esa fue la última respuesta, la última pregunta. Entonces, bueno, vamos a ver si nos llega algo más. Ok, sí, dicen los compañeros que sí, que esa fue la última consulta. Entonces, Andrés, de nuestra parte, yo creo que darles las gracias. Esperamos que les sirvan, que les saquen provecho, que les experimenten y cualquier duda, igual la pueden hacer al correo prensa@muni-mediocarta.go.cr y por ahí les vamos a estar contestando. Andrés. Sí, más bien muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. También la municipalidad deja la publicación. Después de que termina el envío, queda la publicación por si les quedó alguna duda, eso es importante. Y para que también repasen y aprovechen estas herramientas que son gratuitas y esperamos vernos pronto con más capacitaciones de índole tecnológico. Muchas gracias. Placer. Estén bien. Hasta luego.